Hola, muy buenas. La sintonía y la cabecera nos delatan. Una cita más con este espacio a fondo en el que vamos a volver a abordar distintas cuestiones de actualidad. Estamos todavía con el regreso a la palestra televisiva bastante reciente. Es el segundo programa de esta segunda etapa, si se quiere, o segunda temporada de este espacio. Y algunos de los asuntos que vamos a abordar os sonarán de la etapa anterior, antes de las elecciones y del verano y demás, porque siguen coleando y seguimos dando cuenta de esos temas. Otros, lo que ocurre es que llevan coleando desde hace años. Ya veréis por qué, a qué me refiero, y entonces claro, es inevitable que habláramos de ellos entonces y volvamos a hacerlo ahora. Y alguno que otro pues forma más parte de lo novedoso, de lo que haya podido ocurrir últimamente. Pero por lo menos para mí, si queréis, lo más importante es volver a contar en esta mesa con mis cómplices de lujo. Además, particularmente quiero presentar primero y agradecerle de manera muy especial el que esté aquí con nosotros, porque no son ustedes, no sois vosotros, si os hablo siempre de tú, conscientes muchas veces de que para muchas de las personas que vienen aquí, lo digo por si lo queréis agradecer, si os gusta y queréis agradecerlo de forma especial, supone un esfuerzo. En muchas ocasiones supone alterar su vida cotidiana, supone en definitiva comprometerse con el espíritu de este espacio, y un magnífico ejemplo de ello y es Paco Gutiérrez, que sin entrar en demasiados detalles sí les aseguro yo que ha hecho unos poquitos malabares hoy para estar aquí con nosotros por primera vez en esta nueva temporada. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros, con los espectadores, de recuperar un poco el pulso a la ciudad, y muy agradecido de que os acordéis de mí, igual que yo me acuerdo de los espectadores cada vez que se me pasa por la cabeza alguna maldad. No, pero no con respecto a los espectadores, evidentemente. Nos íbamos a acordar, de todas maneras, lo que pasa es que es verdad, ya lo habréis intuido, que es que hoy sí le hemos pillado de sopetón un poquito las cosas como son, y entonces estamos enormemente agradecidos, más que de costumbre, que ya es mucho, pues de que nos acompañe una vez más, como nos acompaña también José Cosín. José, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias. A mí no me cuesta, bueno, es como ir al gimnasio. A veces puede. Es posible que yo, por ejemplo, hoy tenía que decorar la casa de mi hijo de Halloween o tal, pero una vez vienes, sales y te encuentras súper bien, ¿no? Y te voy a decir por qué, porque mucha gente me ha preguntado muy en serio de cuáles son los motivos que me llevan a venir, porque hay gente que incluso me ha dicho si tengo pretensiones políticas o vengativas o tal o cual, y es la vocación de que la gente sepa lo que yo creo que es la verdad, y por eso yo me siento bien cuando termina el programa, porque a lo mejor no me conviene venir, pero me siento bien porque creo que hago un bien a la sociedad diciendo lo que yo, la verdad que yo percibo, ¿no? Entonces, pues por eso me encanta venir y me siento súper bien, y gracias a vosotros por invitarme. De todas formas, probablemente a ti y a mí, a lo mejor, aparte de venir aquí, también nos iría bien lo del gimnasio. Sí, también lo digo. No es el caso ni mucho menos de Carmen Maro. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, el gimnasio viene a todo el mundo, eso es verdad. Yo, mira, voy a seguir con lo que estás diciendo, porque el otro día, después del pleno, un concejal del PP me dijo que si venía aquí porque andaba buscando un carguillo en el PSOE, y que si quería un carguillo, que me daba un carguillo. Yo digo, yo no quiero carguillo, yo estoy haciendo lo que mi conciencia me lleva a hacer, o sea que muy agradecida por darme esta oportunidad de poder intentar mejorar mi ciudad desde aquí. Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Pues encantado, para mí también es un placer estar aquí, sobre todo al hilo de lo que dice José, porque aquí contamos cosas que no se dicen en otros sitios, y creo que ese es el auténtico servicio que le hacemos a la ciudadanía, como ya dijimos el lunes pasado, siempre desde la verdad, siempre desde los datos, con la opinión de cada uno, pero contando lo que otros no cuentan o no quieren contar, y es la satisfacción que me llevo de aquí cada programa. Lo aterrador de lo que dices es que la gente que siga los medios tradicionales, yo siento decirlo, pero no está bien informada. Está informada de lo que las instituciones quieren que sean informados, y punto. Claro. ¿Sabes? Y por eso a mí me preocupa esa deriva, y en la medida de lo posible intento decir lo que me da la gana, aunque no me convenga en muchas ocasiones, porque es una obligación moral
intentar hacer la sociedad en la que estamos mejor y qué mejor forma de decir la verdad como tú crees que es, aunque a veces puedas cocer o demás, pero por eso yo lo hago y estoy satisfecho y agradecido. Pero siempre de forma honesta, José. Aquí decimos las cosas como creemos que son, con los datos, la opinión. Yo de verdad, si tuviera mala leche... Y de manera honesta. Yo si tuviera mala leche, porque a mí, como en el equipo de gobierno se llevan fatal entre ellos, no hace más que criticarse por la espalda y declararse No me digas. fatales, No me digas. Primera noticia. A mí me cuentan un montón de cosas que yo no cuento en antena porque supongo que la mitad de lo que me cuentan no es cierto y la otra mitad es exagerado y no tengo un documento, ¿no? Pero una vez hay un documento, lo contamos y muy orgulloso de que la gente sepa lo que hay, porque si realmente la gente cree que el gilismo acabó en el 2007, están completamente equivocados porque el gilismo está más fuerte que nunca. Lo voy a parar aquí, porque has mencionado los documentos y me viene que ni pintado para avanzar el primer asunto que vamos a poner sobre la mesa. Hay que ¿verdad, Juan Carlos? Recordáis la empresa Code, bueno, un poquito de retrospectiva. Vamos a intentar que sea poquito, que lo entendáis o que lo recordéis rápidamente. No es del todo sencillo. Hay que remontarse a la llamada trama sueca. Aquel asunto que durante tantos meses estuvo coleando y sigue haciéndolo, recordar que era un juicio pendiente, aquella trama en la que familiares directos de la alcaldesa Ángeles Muñoz, ahí lo voy a dejar, estaban directamente vinculados e investigados por cuestiones relacionadas con tráfico de drogas y blanqueo de capitales, organización criminal, etcétera, etcétera. Pues bien, entre los implicados estaban los representantes responsables de una firma, Codecosol, una firma que, según aquella investigación, habría participado en actividades de blanqueo de capitales, pero que también había firmado contratos y había trabajado para el ayuntamiento, que es tanto como decir que había cobrado del ayuntamiento por trabajos realizados. A priori, trabajos realizados. Tampoco hay gran cosa que sospechar a ese respecto, salvo por el hecho de que cuando se piden esos contratos, que lo hizo el Partido Socialista hace ya prácticamente un año, pues esos contratos no aparecían. Es decir, queremos ver esos contratos. Esos contratos podían llegar a ascender a los 600.000 euros, al menos 600.000 euros los conocidos. Solo trascendió uno que rondaba los 40.000 euros. De los demás no se sabe nada si se habían realizado, si no se habían realizado. Y lo que sí estaba claro con los que los había realizado una empresa investigada, vinculada de mayor o menor medida con familiares directos de Ángeles Muñoz, alcaldesa, e investigada por, en este caso, por blanqueo de capitales o como instrumento para blanquear dinero. Si recordáis, escuchamos muchas veces a Ángeles Muñoz decir que el ayuntamiento no tenía nada que ver en toda la trama sueca. Bueno, pues Codecosol era una conexión clarísima del ayuntamiento de Marbella con la trama sueca. Codecosol es una empresa señalada por el juez como instrumento para el blanqueo de capitales, todo ello presuntamente, como ha dicho Nacho, llegar al juicio, y el ayuntamiento le contrató, como también ha dicho Nacho, que supiéramos en su día 5 contratos de obras por algo más de 600.000 euros. Ahora ya han aparecido los papeles de Codecosol, los contratos, después de 10 meses se los han entregado al PSOE y todo apunta a que hay una veintena, porque es que digo todo apunta porque es que todavía están mirando la documentación, porque pidieron los expedientes completos, no los contratos, los expedientes completos. Entonces cada expediente de contratación, pues a lo mejor tiene cientos de folios, ¿no? Entonces son en torno a 20 que ascienden a 1,3 millones de euros, el doble de lo que conocíamos en su día, y que todavía los está analizando el PSOE. Le dieron acceso después de las elecciones ya, qué curioso, ¿no? Después de muchas dilaciones, el pasado mes de septiembre le dieron acceso a esos contratos y, como digo, los están estudiando todavía porque hay muchísima documentación y vamos a ver qué trasciende de ahí una vez que ellos los vean, los analicen y decidan pues si lo ponen en manos de los juzgados o a ver qué puede salir de ahí, ¿no? Pero la clave un poco de todo esto es que han aparecido, pero después de las elecciones, cuando a Ángeles Muñoz le apetecía. Ahora, lógicamente, el coste político es cero que se conozcan los contratos a estas alturas, ¿no? Eso es lo que estamos contando. Lo que estamos contando es una retrospectiva para lo que se llama background, un poco la profesión, para conocer un poquito más de qué iba todo. Ahora lo que contamos, la novedad, lo que trasciende es que ya sí han sido entregados al Partido Socialista 10 meses después. Claro, estuvimos tantos meses contando que no aparecían los contratos,
que ahora cuando aparecen hay que contarlos. Eso y que la cantidad como mínimo dobla lo que se indicaba al principio. Y hemos visto además, que quiero destacarlo, capturas haciéndose eco de esa información precisamente tanto de Marbella Confidencial como el diario.es, medios de comunicación, estimados compañeros a quienes mandamos un saludo y agradecemos también por su contribución a dar luz a asuntos como estos y que nos ayudan, entre otras cuestiones, a abordarlos aquí también en esta mesa. Era un saludo, perdona José que te había interrumpido, pero un saludo que quería dedicar. ¿Os importa que escuchemos cortes y entramos después, o sea, cortes, mejor dicho, totales, declaraciones en alusión a todo este asunto, precisamente en este caso sobre la primera, sobre el tiempo en el que no aparecían aquellos contratos, las explicaciones que llegaban desde el equipo municipal de gobierno? Iniciar los trámites para la contratación de un servicio de digitalización de todos esos contratos que no están digitalizados todavía. Probablemente una vez tengamos la digitalización completa podremos atender a esa solicitud de información sin necesidad de paralizar los servicios de esta corporación, de este ayuntamiento. Nosotros estamos ahora en la situación de que ante la tesitura de que podamos tener que estar haciendo ese trabajo, pues lo que vamos a hacer es una contratación de ese servicio de digitalización, y a la vista del volumen que hay, a mí me dicen que hay un volumen muy importante, no puedo decir el número exacto, pero un volumen muy importante, probablemente los propios licitadores, los adjudicatarios que resulten de ese contrato, pues nos dirán qué tiempo necesitan para poner eso en orden. Era súper complicado, que no aparecían, que era muy difícil de conseguir, que había que digitalizar. Ahora hablaremos de eso precisamente, lo de la digitalización o supuesta digitalización de esos expedientes. Poquito antes de llevarse la magnífica noticia de que ya había tenido acceso a esos contratos, así se expresaban en el PSOE. Nos fuimos a los juzgados, el ayuntamiento, cuando el juez nos dijo que nos tenía que dar acceso a esa documentación, el ayuntamiento puso todas las trabas judiciales posibles para que se retrasara esa entrega, y no me cabe duda alguna de que en breve periodo de tiempo vamos a poder acceder a esa documentación. Y la vamos a acceder ya no solamente porque lo diga el juez, sino también porque la documentación debe de ser pública. La analizaremos, la veremos, os la comunicaremos. Nosotros, además, en aras a la transparencia, vais a tener toda esa documentación porque entendemos que debe de ser pública. Y si el ayuntamiento gobernado por el Partido Popular no ha querido que sea pública, el Partido Socialista la va a hacer pública. Y como existe algún tipo de irregularidad, lo vuelvo a repetir, inmediatamente lo pondremos en las instancias pertinentes judiciales para que se resuelvan. ¿Aparecieron, Juan Carlos? Bueno, sí. Los expedientes. Dos cosas. Sobre lo que dice el señor Bernal, pues efectivamente el PSOE en noviembre del año pasado pidió la documentación, y cuando no se la dieron en el plazo que marca la ley, pues acudió a los juzgados y presentó un contencioso en el Juzgado de Contencioso Administrativo número 1 de Málaga. Un proceso que ha ido lentísimo y que ha permitido, como he dicho antes, a Ángeles Muñoz llegar hasta las elecciones sin entregar los contratos. Ahora probablemente cualquier día de estos haya una condena, es una condena que no tiene ningún tipo de repercusión, una condena en la que se le hará un reproche al ayuntamiento por no haber entregado esos contratos, que al final ya lo ha hecho, pero tarde, y ya está. Y otra cosa sobre lo de Félix Romero, la digitalización. Los contratos que se le están entregando durante estas semanas al PSOE están en papel. Señor Romero, en papel. No ha habido digitalización. Mentira. No se ha contratado ninguna empresa, ni fue una maniobra más para dilatar todo este proceso. Eso que nos dijo Félix Romero, que eran unas imágenes, como veíamos arriba, de febrero de este año, ¿no? En febrero decían que no los podían entregar porque había que digitalizarlos. No, los han entregado en papel. Bueno, todo era una mentira, ¿no? Para perjudicar a Ángeles Muñoz en las elecciones. Se ha visto que no, porque decía que todo eso, que era un informe falso, de una investigación falsa que el Partido Socialista se había inventado para perjudicar al PP en las elecciones municipales. Como 1000 veces hemos dicho aquí, pasaron las elecciones municipales y el juicio aún no ha llegado, y este tema seguirá. Esto tiene mucho más recorrido porque esta empresa y sus representantes y todos los adláteres pues aparecen en el informe de la policía. Yo, varias cosas. Uno, la información es pública.
o sea, por su naturaleza. Otra cosa es que el ayuntamiento la exponga o no la exponga. Si no la expone, está vulnerando la ley. Porque por la ley de transparencia eso debería estar colgado desde el inicio del expediente, o sea, desde el anuncio de la licitación. En segundo lugar, no es que hayan aparecido, es que habían sido ocultados. Habían sido ocultados y los han sacado cuando han querido, cuando les ha dado la real gana. Y como bien dices, la excusa que dieron, porque con esta gente hay que hacer memoria siempre, porque cuando mientes en los detalles piensas que dentro de un año la gente no se acordará del detalle, pero hay que volver al detalle. Dijeron que hasta que los digitalizaran no se los podían dar y ahora se los dan en papel, más de 5.000 folios. ¿Para qué? Pues para dificultar más la investigación, cuando digitalizar 5.000 folios más o menos cuesta 50 minutos. Eso es lo que cuesta. Pero se trata de ocultar primero, dificultar después, y si no lo señalas, pues al final parece pues que el pobre Félix es víctima de... Pobrecito. ¿Sabes? Porque con la carita que pone de niño bueno, pues parece que el pobrecito es víctima. Tal, pues no, se nos está denegando información pública porque tenemos sospechas que se ha blanqueado dinero del narcotráfico con adjudicaciones del Ayuntamiento de Marbella, que no es poco, que no es poco. Que no es poco. Te quiero decir que es muy grave el tema y que desgraciadamente de esas contrataciones que fueron investigadas supuestamente por Fiscalía, no se investigó ni el 20%. Habrá que preguntarle al señor fiscal, con todo el respeto, por qué no investigó todo lo que tenía que investigar. Pero es que nos investigó, siquiera José, y lo recordemos, una cadena de correos electrónicos, si recordáis, que partía de Neil Fisher, que es el propietario de esta empresa Coedecosol, que le mandaba un mail al marido de la alcaldesa, ya fallecido, que se lo enviaba a su esposa y su esposa se lo llevaba hasta el concejal de obras, contratada. Eso fue una actuación, la de la avenida Manolete, al lado del centro comercial Plaza en Nueva Andalucía. Y aquí no ha pasado nada. Y todos vimos en los medios esa cadena de correos familiar, del empresario al concejal de obras, pasando por la familia. Y aquí no ha pasado nada en esta ciudad. Sí, todo, lo que pasa, todo sigue igual, al hilo del neogilismo. Lo que pasa es que, como tú apuntaste bien el otro día, y yo no tengo más remedio que reconocerlo, el juez decano reparte siempre al juez de instrucción número 3 los asuntos que tienen que ver con Ángeles Muñoz. Sí. Y eso hay que decir. Pero aparte de eso, además de esto... ¿Es así o no es así? Pero si el trabajo... Sí, pero a mí me gustaría incidir otra cosa, porque el trabajo se ha hecho, pero luego resulta que todos estos contratos encima luego tenían un sobrecoste, porque la mayoría, uno era de 60 y luego se ampliaban a 20 y tantas mil euros más, no sé cuántos euros más, o sea que te lo adjudico por un precio y luego le cuesta a Marbella mucho más. Y luego mal hecho, porque ahí tenemos el auditorio, que el auditorio se cayó después de hacerlo, o sea que nos sigue costando el dinero, o sea que es todo mal. Todo mal, por lo menos podían disimular y poner un poquito de ganas en el trabajo. A mí, ahondando un poco en lo que decíais de que no se investiga el asunto, llama muchísimo, muy poderosamente la atención. A ver, Audiencia Nacional, investigación por tráfico de drogas, blanqueo de capitales, entre otros delitos. Aparece una sociedad señalada como instrumento para precisamente blanquear dinero. Y se sabe que ha trabajado con el ayuntamiento al menos por valor de 600.000 euros con el ayuntamiento, y eso no es objeto de investigación. Bueno, pues mira lo que ocurre, que ya no es que sean 600.000, es que ya va por 1 millón y pico. Es decir, que la empresa que se está investigando ha trabajado con un ayuntamiento, ha prestado servicio a un ayuntamiento y está siendo investigada como instrumento de blanqueo de una trama de tráfico de drogas. ¿Cómo es posible que no? ¿Qué pasa? ¿No forma eso parte de una investigación? ¿Cómo puedes? Es una investigación capada. No puedes conocer exactamente la naturaleza de esa empresa si, siendo como es una empresa que trabaja con el ayuntamiento de Marbella, ¿qué es? ¿Un detalle menor ese? A la hora de conocer, pero, supongo yo que tendrás que saber todos los detalles que involucren. Pero no solo eso, es que la empresa, envuelven a esa empresa, Neil Fisher, que es el propietario de la empresa, está señalado como presunto testaferro de Joaquín Brover, claro, el hijastro de la alcaldesa.
O sea, que es que al margen de la conexión entre el ayuntamiento y esta empresa, está la conexión familiar de la regidora con esta empresa. Sí. Con la que, según el juez, supuestamente se blanquearon 2 millones de euros. Eso que haya podido descubrir el juez, a saber cuántos han sido, ¿no? Con esa empresa, con Codecosol, que contrataba con el ayuntamiento. ¿Pero qué haces al investigar? Apuntas el nombre y dices, mira, aquí lo tengo ya, Codecosol. Si no es el nombre, habrá que investigar qué es lo que rodea a esa empresa y cómo... Eso es lo terrible. Eso es lo alucinante. Estamos hablando del juez García Castellón. ¿O es Castejón? Castellón, vale, que mi dislexia a veces me juega malas pasadas. Que en la causa de la Audiencia Nacional tiene conocimiento, se llama noticia criminis en derecho procesal, de otros delitos distintos a los que está investigando. Si él entiende que la investigación se debe acotar a los hechos que dieron origen al procedimiento, lo que debe hacer es deducir testimonio, es decir, hacer una copia de los indicios de delito, en este caso la declaración del policía local, que decía que era la propia alcaldesa la que le daba órdenes, y enviarlo al decano para su reparto. Lo que en España no se puede entender es que un juez tenga noticia de un delito y que mire hacia otra parte, que es lo que ha ocurrido. Y lo que ocurre. Por eso yo dije un montón de presuntos delitos. Por eso yo dije hace más de 10 meses en este programa que yo pensaba que el juez García Castellón pues estaba incurriendo en una prevaricación judicial de libro, por lo menos por negarse a investigar. Pero ahí queda. ¿Cómo es posible? Pues porque yo quería decir, a lo mejor no va por el mismo camino. Al final o al principio, esta cuestión es una cuestión municipal que evidentemente tiene sus consecuencias judiciales por presuntos delitos. Desde mi punto de vista, que creo que ya lo dije en su día, lo que a mí me falta, viendo la dimensión que tuvo el escándalo, saliendo en la televisión nacional, en periódicos nacionales, etcétera, etcétera, lo que a mí me falta es una explicación de la alcaldesa, que no ha existido en ningún momento. Nos quedamos enredados en aspectos puramente formales, es decir, si está digitalizado o no, si se lleva al juzgado, al Tribunal Contencioso Administrativo, que tú lo sabes mejor que yo, son los tribunales más lentos de España, porque los procesos... No, los mercantiles son todavía más. Bueno, pues los contenciosos administrativos son terroríficos. Eso históricamente siempre lo han sido. Son terroríficos, y entonces si como el tipo de instrucción te encamina hacia esa situación, pues te sientes impotente, porque independientemente de que haya algún tipo de intención, pues es que el tribunal no va a correr más, porque lo contencioso administrativo ni se considera urgente, ni grave, ni no grave, ni menos grave, ni nada, sino simplemente, pues contencioso administrativo ya se resolverá. Yo he tenido amigos implicados, yo he trabajado para la administración y han pasado hasta 11 años hasta que un tribunal contencioso administrativo ha resuelto. Bueno, pues tenemos un problema. Pero como realmente el problema no es ninguno de esos, sino que el problema es que alguien debería explicar el porqué de todo este tipo de contrataciones, y no existe esa explicación, sobre todo de la persona responsable, porque además está por lo menos señalada directamente, pues bueno, pues estamos en la situación en la que estamos con un poco de impotencia, o con mucho de impotencia, porque realmente conoce lo que la prensa habla de eso, pero no conoce lo que los implicados tengan que decir sobre eso, sobre todo cuando es un cargo político, además un representante político que no es representante del PP, es representante de Marbella. Yo sé una cosa, son los ciudadanos de Marbella. Yo te digo lo que opina Neil Fisher al respecto. Se cachondeaba de nosotros en las redes sociales. Yo lo que es que he tardado mucho en explicar algo que se explica muy rápido y que ya habíamos apuntado anteriormente. ¿Cómo demonios es posible que haya tenido que ser el PSOE el que pida esos contratos y no lo haya pedido la Audiencia Nacional? Que es así de sencillo. Es decir, la Audiencia Nacional, te está investigando la Audiencia Nacional, llega a la conclusión de que eres un instrumento para blanquear dinero y no le va al ayuntamiento y le dice, oiga, ¿en qué ha trabajado esta empresa con ustedes? Es como si te están investigando por un delito, te piden el DNI y ya está, y con el DNI ya vale, y no te preguntan ni la dirección, ni el... Una pregunta, ¿y cuando el fiscal de Marbella
don Julio, si no me equivoco, vea que los contratos que le envió al ayuntamiento apenas son el 20% de los que realmente existían, hará algo, porque una administración pública no puede engañar a la justicia. Bueno, yo a lo que... Sin incurrir en un delito, digo. Paco y yo estamos teniendo una conversación aparte y le estoy diciendo que seña, sí, que sí, por seña, pero él y yo no A ver que habéis entendido cada uno, que eso que no hablamos yo es por las señas. Nosotros que nos conocemos no hemos entendido, porque él está diciendo que debería salir a dar una explicación, y a día de hoy, a mí esa señora, lo que salga y lo que diga, yo no me creo ni la mitad, porque esto era todo un invento en contra de ella para perjudicarla electoralmente. Ni ella está perjudicada, ni el tema está cerrado. O sea que la verdad nunca viene, y luego, claro, y luego mete, que luego es digno casi de pena, Félix, que es el perejil de todas las salsas en la que está ella y él y el coche del hijo con la publicidad. Porque en el caso Opium está procesado o está involucrado, Félix es el que ha ido a declarar, pero ella no. En el Codecosol él sale a dar la cara, pero ella no, y el tema es de ella, o sea que no sabemos cuántas veces más tendrá que salir él a taparle las vergüenzas. El problema, Carmen, es que ellos piensan ahora que todo esto está avalado por las urnas. Pero es que también sacaba mayorías absolutas Jesús Gil. No olvidemos eso. Claro, claro. Ahí lo dejo. Y Maduro. Y Maduro. Y Maduro. Y Hitler. No, porque esto es el PP funciona como una empresa, y ellos están manejando las fichas de manera que los resultados económicos, que son los que va a sacar ella y lo que va a beneficiarle a ella y a ellos, es lo que a ellos les interesa. Los beneficios al pueblo de Marbella les interesa un poquito menos. Fijaros la barbaridad que si eso fuera así, pues un certificado de la Junta Electoral sería suficiente para archivar las causas penales, claro, ¿no? ¿Sabes? O sea, estos llegan a tener la poca vergüenza por creer que han ganado las elecciones, que además han ganado y han arrasado. Sí, muy como bien. Gil. Claro, porque, así está Marbella. Porque llegamos a la conclusión de que desgraciadamente la democracia, sobre todo la local en España, tiene grietas de clientelismo. Es el que ha existido pues en los últimos 800 años aproximadamente. Si es que tampoco se está inventando nada nuevo. Pero lo que sí que es nuevo es que ahora hay gente que lo denuncia. Como lo denunciamos hace 17 años y conseguimos que finalmente hubiera una operación Malaya, como me imagino que veremos al final del programa. Sales por ahí. Sí, y desde que llegué a Marbella, que yo llegué el día de la moción de censura, que me alojé en el Hotel San Cristóbal, y yo decía, a ver, un pueblo donde echan al alcalde su propio partido apenas 2 meses después de las elecciones, y dije, es que esto está cantado, que es una corrupción evidente, ¿no? Y yo desde entonces, pues tengo la vocación de decir, aquí hay corrupción, y seguimos igual, y el sistema sociológico es igual. Exactamente el mismo. Seguiremos Incluso igual. Ellos te lo reconocen cuando hablas en privado, de que así es como siempre han funcionado las cosas y como siempre deben funcionar. Pues no, hay gente que nos plantamos y no queremos vivir en una sociedad así, queremos una sociedad con reglas que sean iguales para todos, para que haya igualdad de oportunidades y para que no haya algunos que se aprovechen, que vivan una gran vida a costa de otros que nos levantamos todos los días por la mañana a currar, tempranito, que lo seguiré haciendo, pero me duele que haya gente que necesite, que no tenga, y eso es por culpa de gente que roba. Vamos a ir cambiando de tema, ¿eh? Sí. Se va a parecer tampoco, pero... Sí, bueno, a mí me ha quedado una coletilla que le voy a colocar en el último punto, que también viene bien. No, Carmen, que sí, que digo, voy a ir cambiando, que sí. No, solamente lo que tienes que ver, que si tú vas al pleno de Marbella, hoy en día ves gente que iba de la mano de la Pantoja y Julián Muñoz, y hoy en día es concejal del Partido Popular. De las caras visibles, de las que no vemos, hay 1 millón. Que eso te hubiera valido para cualquiera de los puntos que tenemos en el programa. Me hubiera dejado cambiar de tema. Pues cambia. Te hubiera valido. Digo yo, si lo ves tú, eso es a tu entender, pero te imagino yo diciendo eso mismo en algunos de estos puntos que vamos a abordar ahora. A ver, cargos de confianza. Voy a empezar por un alegato personal mío. A mí no me gusta cargar las tintas directamente sobre el hecho de que haya cargos de confianza. Yo entiendo que debe haber cargos de confianza y entiendo perfectamente que cuando llegan unos dirigentes políticos echan mano de gente de su confianza para gestionar diferentes acciones
de diferentes áreas de la gestión pública. A mí no me parece mal. Y al final, pues, como están las cosas en la administración pública, pues a poco que estés trabajando de algo, pues al final te acaban pagando un sueldo pues que suele ser más alto que el que muchos de los que hay en el sector privado. Dicho esto, se cuenta la historia y ustedes o vosotros, es que ya no me acuerdo si os hablo de usted o de tú, sacáis las conclusiones que consideréis oportuno. Juan Carlos, cargos de confianza, sueldos, la alcaldesa era elevado, tenemos sueldos en general de algunas personas que ostentan precisamente este tipo de cargos. No sé si os parecerá llamativa, por ejemplo, la presencia de María García, que era en su día concejala de Ciudadanos, de pronto era fervorosa defensora de Ángeles Muñoz y del equipo municipal de gobierno, ya en la fase final de su presencia en la corporación municipal, hasta que de hecho llegó a ser expulsada por la propia formación, por Ciudadanos, y aparece ahora como contratada en el ayuntamiento de Marbella. Pero bueno, hay más personas. Sí, yo comparto lo que ha dicho Nacho sobre los cargos de confianza. Es normal que un equipo de gobierno los tenga y se rodee de una serie de gente que le asesore, que le ayude y todo esto. El problema es los sueldos. Ahí hemos visto la subida de sueldos que ha habido. Ya hablamos en su día de la de los concejales, el que se puso la alcaldesa y la de los directores generales. Pues ahí vemos también las subidas de sueldo que se le ha hecho a estos asesores, a estos cargos de confianza. Por ahí bien. Y luego, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Esa es la Porque pregunta. ahí vemos a tres nombres, los tres primeros, Alejandro Feijóo, Eloy Ortega y Remedios Bocanegra, que sabemos a qué se dedican, ¿no? Remedios lleva el tema de extranjería, Eloy Ortega de parques y jardines, y Alejandro Feijóo pues es prácticamente, desde que se marchó Cristóbal Garre, el concejal de fomento económico y tal. Bien, son los que más sueldo tienen, perfecto. Pero de ahí para abajo nos encontramos a dos personas de Ciudadanos, a otro que no sabemos a qué se dedica, que no lo veo, a José Miguel Lima y Paco Claro, que son los de la Asociación de Espigones, que están ahí pues para hacerle servicios a la alcaldesa, a una chica que es Sonia Román, que es familia política de la propia alcaldesa. Entonces, también un poco... ese es un poco el problema, ¿no? Ahí estamos viendo las subidas, ¿no? De 60 a 67, de 52 a 58 y de 36 a 42.000 euros, ¿no? Las subidas que le han hecho. El otro es el sueldo que tenían pues hace muy poquito y el que le han subido pues también hace unas semanas, que nos vamos ya a 1.137.000 euros al año en la nómina de estos cargos de confianza del Partido Popular, que son 23. ¿no? Entonces un poco es eso, ¿no? La subida de sueldo y a qué se dedican la mayor parte de ellos, ¿no? Es lo que yo veo, defendiendo que exista la figura del cargo de confianza, que a mí no me parece criticable, y además está permitida por la ley, que todo esto es legal, ¿eh? No, y quien nos está escuchando puede conocer perfectamente esos nombres y decir, sí señor, aquí son todo el mundo muy Yo útil y muy quiero- importante. Ya es la opinión de cada uno, ¿eh? Yo Lo que tengo considere también cada que cual. decir. Yo puedo decir que, de la misma forma que decía que Alejandro y Remedios son dos cargos de confianza que yo sí que me consta que trabajan. ¿Y Eloy? Yo hoy he visto a Remedios que va corriendo a otro lado, y con Alejandro de fomento económico está continuando el trabajo de Cristóbal, y muy bien. Y son los que más cobran. Y me parece, y creo que eso nos puede salir hasta barato. O sea, 67.000 euros, ¿es caro o barato? Depende de lo que hagan. Porque así como me hemos mencionado tres cargos de confianza que trabajan, yo os puedo asegurar que en esa lista hay cargos que no hacen absolutamente nada. La mayor parte, José. ¿Sabes? Pero que me lo dicen sus propios compañeros, de este tío lleva 5 años sin pegar un palo al agua. Entonces, que tengamos que aguantar que haya gente que no pegue un palo al agua porque un día se puso detrás de una pancarta, ¿sabes? O porque otro día pidió no sé qué, o porque fue a cofrade, o porque fue la cual, pues es algo indignante para la ciudadanía, por lo menos desde mi punto de vista. Pero a mí me gustaría recordar cuando empezamos el año pasado esta tertulia, que empezaron el medio digital, que es de uno de los concejales del PP, empezó a darme estopa fuerte y flojo al ser yo presidente de Marbella Feminista, diciendo que había vendido mi asociación al PSOE, que si un puestecillo, que si no sé qué, como si la gente que no fuera del asociacionismo no pudiera participar en la vida política. Ahí hay 2 o 3 presidentes de asociaciones que están más muertas que vivas, y ahí están divinamente, y esos son 2 de los nombres que no se saben qué hacen. Y luego, pues mira, la ex concejala de Ciudadanos, a ver si tenemos suerte y trabaja, porque los 4 años anteriores no se le conoce nada provechoso, solamente ponerse en todas las fotos
estuvo haciendo pantojas de los focos a mi persona, sesión. Esto del asociacionismo, ahora que hablas del asociacionismo, porque por ejemplo Paco Claro viene del mundo del asociacionismo. ¿Está? Yo conocí, Está en la asociación. ¿Está en la lista? Yo lo pero conocí, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él sí y yo no? Lo conocí cuando su esposa era presidente de la Federación de Asociaciones de Yagüe. Su ex esposa. Su ex esposa, sí, creo que. Perdón. Sí. Lo que hicieron fue dar un golpe de estado en la federación para echar a Alejandro Dogan, a Anita, a Ana Mas, a todos los que habían hecho las manifestaciones contra la corrupción. Así es como conocí yo a Paco Claro en el entorno gilista. Y después pasó al PP. Y después pasó a Ciudadanos. Y otra vez, hombre, yo le reconozco que como proceso de selección para ser contratado, después de 20 y tantos años intentándolo, pues bueno, pues por fin lo ha conseguido. Pero el problema es que cuando yo me fui a vivir a Málaga, yo me fui a un barrio pobre donde había un centro de tratamiento de adicciones. Y en ese barrio, el top del top era conseguir un contrato en el Ayuntamiento de Marbella. Porque decían que ibas, firmabas y no hacía falta volver. Bueno. Y había gente tratándose en el centro de tratamiento de adicciones que yo veía de dónde venía el dinero y venía del Ayuntamiento de Marbella. Y decía, pero ¿cómo es posible si este señor lleva aquí más de 3 meses ingresado por una multiadicción severa? Pues era así, ¿sabes? Y yo creo que eso hay que denunciarlo porque al final es un peor servicio público y más impuestos para los ciudadanos. Hay otra... Y el asociacionismo, que me empiezo y se me va. Las asociaciones que están de rodillas al gobierno municipal ¿todas? Para que les den subvenciones, que son todas. Bueno, no, Bueno, 98%. no, perdona que me ofendo, perdona que me ofendo. Sí, o sea, no, todas no. Pero las que no estáis de rodillas, os hacen el vacío, os marginan, os excluyen, os apartan. Nos insultan. Y al final pasa una cosa, que cuando las asociaciones hacen muchas cosas que no llega la administración pública por lo que sea, por capilaridad, por lo que sea. Si al final las asociaciones son simplemente una rueda de transmisión del ayuntamiento, estás excluyendo a toda la población que no comulga contigo de todo el tema del asociacionismo, con las consecuencias que tienen negativas para estas personas. Y me explico. Yo hace poco ofrecí a una conocidísima asociación de Marbella un proyecto con el cual se iban a crear 5 puestos de trabajo y se iba a hacer una actividad de reforestación. Pues bien, eso se va a hacer en Málaga porque, al ser yo el impulsor de la iniciativa, se ha vetado. Entonces, el problema ahora será que esos 5 puestos de trabajo que se podían haber creado en esa asociación y esos 1000 árboles que se iban a plantar, pues ahora se va a hacer en Málaga. ¿Por qué? Porque las asociaciones están de rodillas ante el ayuntamiento. Eso es el daño que hacen la gente que se mete en las asociaciones para conseguir un puesto de trabajo. ¿Sabes cómo se llama eso, Y hay José? que denunciar a los que se meten en las asociaciones para conseguir un puesto de trabajo. Y hay que denunciar a las asociaciones que le hacen la pelota al ayuntamiento para conseguir subvenciones. Porque lo que están consiguiendo es fastidiar su propia causa y hacer daño a la gente a la que tendrían que ayudar. ¿Sabes cómo se llama tener controlado el asociacionismo? ¿Cómo? Gilismo. Iba a decir Valdomero Luis, pero no No, sabía. gilismo. Eso es lo que hacía Gil, infiltrarse en todas las asociaciones. Aquí tienen controlado asociaciones de vecinos, asociaciones sociales, clubes deportivos, todo está controlado, o el 98% está controlado. Y eso es gilismo, el neogilismo que tenemos ahora, que parece que vamos a estar toda la noche hablando de eso. El deporte ha llamado mucho la atención siempre, que Pero es lo que hacía Gil. las carencias, falta de piscina, pistas de Todos callados. Nacho, tú lo estadio, sabes. ya no hay estadio, los problemas con campos ¿Y de cómo fútbol que están nos todos? consta quienes lo conocen de cerca la cantidad, y sin embargo ves esa falta a lo mejor de espíritu Silencio. contestatario o de Bueno, cuando está harto uno de tomarse, claro, cuando uno pisa la calle, está harto de tomarte cafés con gente y escuchar lo que es lo que ¿y te cuántos provoca, y dices, deportistas pero bueno. están metidos en el ayuntamiento por la puerta de atrás? ¿Futbolistas? ¿100? Podemos decir nombre, porque a uno se comentó su nombre y tuvo que salir hasta la alcaldesa a decirle, pobrecito, pajarito. Hombre, que es una vergüenza. O sea, ¿cuál era el problema? El estadio de fútbol, que sigue siendo el problema y seguirá siendo el problema toda la vida. Pues, ¿qué pasa? Pues a los 3 o 4 que tienen más influencia, los meto por atrás, los meto en medio ambiente, los meto en cositas que no necesito mucho leer y escribir, y luego, claro, la gente se entera y comenta. Y luego los otros se ofenden. Perdona, es que tú has entrado de una manera un poquito rara y tú has entrado para que te calles.
no has entrado porque tú valgas, ni le importas tú a nadie, posiblemente te estén poniendo verde por detrás, porque eso es otra cosa. Otra asociación, Carmen, los pescadores, el último en entrar, Manuel Aro Marcelo, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, número 18 en la lista del Partido Popular, 42.000 euros. A cobrar ahora, ya no tiene que vender sardinas. Yo lo que iba a decir es que en Marbella, vosotros ya hablasteis la semana pasada de directores generales. Marbella ya tiene un volumen de directores generales lo suficientemente grande. Yo cuando he visto la lista de asesores, sí, se pueden tener asesores. La palabra asesor no va asociada a un contrato fijo, eres un asesor. Hay un problema, se contrata a un asesor para conseguir un informe, para conseguir aspectos o análisis que no tienes a mano porque no tienes profesionales a mano. Yo cuando veo asesores, pues espero que sea así, pero claro, si los conviertes en empleados públicos, porque no lo voy a llamar funcionarios, si los conviertes... Son funcionarios eventuales. Funcionarios eventuales. Funcionarios eventuales. Pero funcionario eventual es el que tiene una oposición y tiene una plaza para siempre. Paco, no te lo creas que eso lo dice la Constitución española y tú te lo has creído. Que lo ha leído la Constitución y se lo ha creído. Sí, yo ya dije en esta casa, no en este programa, pero yo ya dije en esta casa hace mucho tiempo, cuando Montoro aprobó los primeros presupuestos en 2011 del Partido Popular después de Zapatero, dije que muchas de las medidas que se tomaron en aquella época, incluida aquella ley, la de acompañamiento a los presupuestos, modificaban sustancialmente la Constitución. Y una de las cosas que modificó fue esta que yo estoy diciendo, que tú me has dicho, no, si eso es que te crees que es lo que pone la Constitución. No, es que con esta ley se modificó la Constitución, porque a partir de entonces prácticamente las oposiciones se retiraron y hemos estado como un montón de años, es que no sé decirte cuántos, pero casi 20 sin convocatorias de oposiciones. Y entonces yo ya termino. Entonces yo lo que entiendo es que todo esto se puede hacer. No hay ningún problema en que se contrate a los asesores, pero no convertirlos en empleados públicos, porque no tiene sentido, porque ¿qué va a pasar con ellos cuando llegue la siguiente corporación? Se van. El personal de confianza en teoría se tiene que ir. Es verdad que aquí hubo algún caso. Y hay que hacer también un recorrido a ver cuántos no se han ido. Es que además no va por. Si denuncian porque hubo una época de vivos que denunciaron y se pasó ahí una cosa. Pero no es eso lo que está. Lo que pasa es que en otras legislaturas, cuando hemos llegado a este momento, siguieron contratando y como ya no tenían más cupo de cargos de confianza, hicieron contratos de alta dirección cuando eran cargos de confianza, lo que se archivó todo por instrucción 3. Sí. Entonces, ahora en este momento, como ya se han acabado los cargos de confianza, es cuando empezaron a tirar, ya no, lo de los cargos de alta dirección yo creo que se les ha quitado las ganas. No, pero, porque ya ahora los hacen bien, antes no lo hacían bien, ahora sí, ahora hay un reglamento. Pero después también hay que ver empresas contratistas del ayuntamiento que se dedican a contratar a colaboradores del Partido Popular. ¿Por qué y para qué? Eso es otro melón. No, ya lo sé. Estamos aquí, tenemos una frutería, pero grande. Lo digo porque estamos en el momento en que ya han dado todos los cargos de confianza y ahora vamos a empezar ya con la siguiente jornada, que son por aclarar, pedir favores a empresas. Hombre, es que ha pasado otras veces. Por aclarar cerramos el asunto. Por aclarar el tema, los asesores, cuando si hubiera un cambio de gobierno, por decreto simplemente se van todos a la calle y los directores generales también. O sea, no tiene ninguno la posibilidad de continuar. Ahora, pero bien ha dicho José que en su día pues hicieron las cosas mal y muchos se quedaron. Pero ahora ya no, porque aquello fue a juicio, aunque se lo archivaron también, pues vale, pero aquello fue a juicio y entonces ahora ya se han cubierto, existe un reglamento de directores generales, eso se hace un proceso selectivo por libre designación a dedo y los asesores directamente a dedo. Pero igual que se les pone a dedo, se les echa a dedo con un decreto simplemente de alcaldía. Termino. No, José, ya por favor.
Sí, pero que Marbella, Es más, igual es se más. les pone, se les quita, pero Marbella no, o sea, Marbella entran y no salen. No Bueno, que salen. sepas que tienes una amonestación verbal porque antes le quitaste la palabra al presentador. Perdón. Y la tengo aquí perfectamente anotada. Sí, lo sé. ¿Vale? Pido No, no la disculpas. tenías amonestación verbal, ahora sí lo es porque te acabo de amonestar verbalmente. Pero en mi mente sí tenías una En mi amonestación. mente, que es peor. Como poco, tenías una amonestación como poco. Lo siento mucho, no volverá a suceder. Venga, que, hombre, que lo siento, pero hay veces que hay que avanzar en el programa y fijaos de lo que hay que hablar ahora, porque vamos a estar, esto nos va a llevar un ratito, que vamos a abordarlo desde distintas aristas. ¿Os suena el Hospital Costa del Sol? Ahí es nada, pues probablemente estemos ante la infraestructura de mayor trascendencia, importancia, calado, impacto en nuestras vidas cotidianas y envergadura en general, de las que tenemos. Las hay que no las tenemos, entonces no sabemos el impacto real que tienen. Sí, su ausencia puede tener cierto impacto, pero esta de la que tenemos, las asignaturas pendientes que quedan todavía en torno al Hospital Costa del Sol son un tema evidentemente inquietante. Lo último, la ampliación, las obras de ampliación están en marcha, es verdad. No ha habido enormes retrasos como otras veces se ha habido en obra pública, pero los ha habido. Y no hay de momento hasta primeros del año que viene, de 2024, perspectiva de que esas obras puedan estar concluidas. Y eso es, Juan Carlos, si no hay más retrasos, porque ese ya es un retraso respecto a lo previsto inicialmente. Sí, bueno, se dijeron que iban a estar para este pasado verano, pero no lo están, y la última fecha que se puso hace poco pues fue, como tú bien has dicho, el primer trimestre de 2024. A lo mejor algún día las veremos terminadas, porque no olvidemos que se empezaron en 2008. Luego, ahora repasaremos un poquito todo lo que ha pasado desde 2008. Es que, vale, no, es que lo repasamos, Eso no es lo periodismo, repasamos entre todos. eso es arqueología. Jolín. De verdad. Casi como la residencia de mayores, la primera piedra, que primera la pusieron un piedra. poquito después. Venga, escuchamos a Ángeles Muñoz referirse a este asunto, en este caso como alcaldesa de Marbella. Y lo dijimos desde el principio, si hubiera habido voluntad política 13 años atrás, hoy sería una realidad como lo está haciendo en estos momentos. Y como alcaldesa no me queda otra cosa que dar las gracias en nombre de toda la población y sobre todo en nombre de una ciudad que ve cómo sus expectativas se van cumpliendo y son una realidad. Esto era el 11 de septiembre de este año, de 2023, en un tono, digamos, triunfalista o de celebración por los avances que había en unas obras que, como digo, ya se van retrasando unos meses y ya vamos de momento por principios de 2024. Cabe imaginar que la visión es muy distinta al otro lado del espectro político. Este hospital, que se está haciendo una ampliación, que la tenemos ahí al fondo, que se está ahora terminando, de lo cual nos alegramos mucho, pero es cierto que hay que puntualizar que podía estar terminada desde hace 13 años. Y todavía estamos terminando esta ampliación porque fue el Partido Popular, con su alcaldesa Ángeles Muñoz, quien en 2010 denunció la forma de gestionar la construcción de este hospital y bloqueó que se pudiera seguir construyendo. Y hay que también decir que justo esa forma que ella denunció de gestionar esa construcción es la que está ahora pensando el Partido Popular en la Junta de Andalucía para tratar de hacer el Palacio de Justicia, que todavía le van pegando patadas hacia adelante, ya está viendo si lo privatiza o cómo hace la construcción. Pero esa es la doble vara de medir del Partido Popular. Y comerte el repaso de hemeroteca. Bueno, y lo primero que las declaraciones de Ángeles Muñoz, que eran 11 de octubre, Sí, perdón, ¿vale? eran me he más cercanas, no eran en septiembre, No sé, eran el bueno, me 11 he de liado yo, octubre. que soy el que lo ha dicho. Bueno, estaba mal. Ahí me ha echado un capote. Bueno, vamos con la hemeroteca, que nos gusta aquí siempre un poquito la hemeroteca. A ver si Ángel Toro nos pone aquí. Tenemos dos noticias de hemeroteca. Ahí tenemos la primera, muy divertida. Bueno, divertida, es dramática, pero bueno. La página. El 21 de octubre de 2010, el Ayuntamiento decreta la paralización inmediata de las obras de urbanización del Hospital Costa del Sol por carecer de licencia.
Ángeles Muñoz paró las obras del Hospital Costa del Sol en 2010. Ahí está, eso es de la página web del ayuntamiento. Por cierto, si es que ella lo ha dicho, si hubiera habido voluntad política. La suya, es que ella no tenía. La suya. Ella no tenía voluntad política. Ahí Si está. lo ha dicho, si ella lo ha dicho, pasa que no Esto sabemos escuchar. desgraciadamente hay que estarlo recordando constantemente porque la escuchas hablar a ella y parece poco menos que Agustina de Aragón, ¿no? Que la heroína, ¿no? Tremendo. El ayuntamiento decreta la paralización inmediata de las obras. Las paró ella solo por confrontar con la Junta de Andalucía. Y ahora vamos a ver cómo se han desatascado esas obras. La Comisión Europea financia las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol con 86 millones de euros. De ahí está llegando el dinero. Son fondos COVID, son fondos europeos. La conclusión a la que llego yo, y creo que puede llegar todo el mundo, es que sin pandemia no tendríamos hospital, porque las obras seguirían paradas a día de hoy. 86 millones de euros de la Unión Europea para unas obras que paró Ángeles Muñoz, y hay que decirlo muchísimas veces, en 2010, y le causó un gravísimo daño, no solo a Marbella, sino no olvidemos que a los pacientes de toda la comarca. De toda la comarca. Porque coge desde Torremolinos hasta Casares este hospital. Entonces hizo un gravísimo daño solo por confrontar con la Junta de Andalucía. Y ese gravísimo daño nunca le ha pasado factura. Ahí sigue. Que a mí me parece lo más tremendo que ha hecho, incluso peor que todos los escándalos de corrupción, todo lo que hemos hablado antes. A mí lo que más grave me parece es esto, parar las obras del hospital por confrontar con el parking. ¿Si os acordáis? Sí, Decía, es que no se puede cobrar por el parking. ¿Qué más da? Hágame usted el hospital y después hablamos del parking. Le damos una subvención a quien sea, ayudas, parcelas adyacentes, cualquier cosa. Se había buscado una solución. Deje usted que se haga el hospital, era tan sencillo como eso, deje usted que se haga el hospital y después negociamos lo del parking. Pues no, se empeñó en el parking solo por bloquearlo y por confrontar con la Junta de Andalucía del PSOE, y ahora, pues la hemos visto ahí, parece ella la heroína la que está haciendo el hospital. Pero qué poca vergüenza. Es que me indigna mucho este tema, porque estamos hablando de la salud no solo de la gente de Marbella, ya digo, sino de un montón de población de toda la comarca. Me indigna tremendamente. ¿Tú sabes por qué la gente no sabe que el hospital lo paró la alcaldesa? Porque no miran la web del ayuntamiento. No, porque no se ha publicado en los medios de comunicación. Lo siento mucho. Pero aunque se publique, no se ha la gente, lo que ella diga va a misa. Entonces se consigue transmitir una percepción de la realidad que no obedece a la verdad. Que no obedece a la verdad. Si hacemos una encuesta en la calle de 10 marbelleros que le preguntemos, 10 desconocen que las obras del hospital las paró Ángeles Muñoz porque no estaba de acuerdo que se cobrase por el parking. Punto. Esa es la verdad. Sí, además tuvo un enfrentamiento con la historia del parking con Enrique Monterroso. ¿De acuerdo? No sé, estuvieron un año y pico discutiendo permanentemente de lo mismo, que si había que cobrar, que si no había que cobrar. Le pusieron una valla. La barrera, la célebre barrera que hablaba ya siempre. Hay que levantar la barrera, hay que levantar la barrera. Sí, exactamente, porque yo he asistido allí a ruedas de prensa con José Antonio Castro, entonces venía... Y eso, pero es que es verdad, pero bueno, la salud vamos a ser más certero, ¿no? Con la vida, ¿no? Porque ¿cuánta gente habrá muerto porque no haya podido tener atención por su culpa? De todas maneras, yo voy hay que hablar claro. Después otra cosa. La confrontación, que entonces, ¿por qué con la Junta? Porque entonces en la Junta gobernaba el Partido Socialista. No importa, ella se hace la heroína frente a lo suyo y en los demás pagamos con la vida. Y eso es así. No será tan médica que es, Lo del parking era muy goloso. Claro, en cualquier manual de estrategia, de refriega política y demás, sí, pero bueno, te presentan una oportunidad como esa de achucharle, de zurrarle a tu adversario político. Y claro, estamos hablando de la Junta de Andalucía que planteaba cobrar el parking para financiar la obra del hospital, y fueron a por ella con todo, y las consecuencias las acabamos pagando. Pero no bloquees, Nacho. No bloquees, haz la confrontación política. Claro, yo no estoy de acuerdo con esto. Pero es que sabían perfectamente que esa pretensión de cobrar el parking iba a eclipsar lo que estabais diciendo, que al final a la gente no le acaba llegando cómo realmente se produce. Pero cuando tú sabes que puedes manipular la realidad completamente, te da igual porque dices, lo paro y después le echo la culpa a él. ¿Sabes? Es que eso es lo que hizo. Es lo terrible. Salía, y ahora dice, soy yo la que lo ha arreglado. Ella no lo ha arreglado. Es salvando las distancias cuando Isabel Díaz Ayuso impide que las residencias de ancianos se medicalicen, después le echa la culpa a Pablo Iglesias. Pues es el mismo esquema. Yo lo hago y después, como puedo manipular, le digo que lo ha hecho otro.
Como puedo mira, manipular voy y a lo que yo poner digo me lo creo. una comparación que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, y aquí todos habéis participado activamente del tema y lo habéis conocido de forma muy directa. El Pegou con el tema Benavís, ¿vale? Había un problema. Cuando tú tratabas de señalar lo incorrecta de aquella actuación, la explicación era tan densa, tan complicada, tan compleja, que parecía poco menos que tenías manía persecutoria, que es que estabas medio loco y que estabas obsesionado Pues eso es con el lo que tema. hace. Mientras que si intentas explicar que aquello está todo bien, con decir que está todo bien y que yo soy maravilloso y que no he hecho nada mal, ya bastaba. Era mucho más sencillo quitarse la porquería de encima que intentar explicar por qué ahí hay porquería. Y con el hospital ha pasado exactamente lo mismo. No sé si os da la expresión, porque claro, sobre todo, ¿verdad, Juan Carlos? Los que tenemos la experiencia de haber intentado contarlo tantas veces, que es lo que decía antes, y haberlo intentado explicar tantas veces, es mucho más enrevesado explicar por qué aquello estaba mal hecho, el haber parado aquellas obras y haber cerrado, que decir simplemente es que he luchado para que la Junta de Andalucía no cobrara el parking. Claro, eso con una frase lo tienes resuelto, no tienes que entrar en más detalles, ¿no? Y cuando lo que hay detrás es su propio interés, aunque solamente sean brillos, ¿sabes? Paco, deja Paco, por favor. Paco. que me tiene en la mano derecha y no a la mano derecha. ¿Lo sanciono otra vez? Otra ¿Lo sanciono otra vez? ¿Lo sanciono otra vez o qué? Ni agua. Yo quería plantearos, es lo mismo, pero fijaros que ahora estamos en que se ha terminado el hospital, ha salido el dinero de los fondos europeos, la alcaldesa es una heroína porque ha conseguido... ¿Cuándo se va a abrir el hospital? Dicen que el segundo trimestre. No, lo digo, ¿Cuándo, Paco? lo digo Paco, porque... ¿cuándo y cómo? Porque como lo abran como el de Estepona, vamos listos. Porque digo esto porque ya ha dicho Juan Carlos lo de Estepona, yo no lo voy a repetir, me voy a quedar solo aquí en el que se está terminando. Es mucho más fácil gastar 86 millones de euros para hacer una obra que gastarse, a lo mejor no llega a 1 millón al año para dotar de personal. Uno, porque es muy complicado conseguir el personal, uno, y dos, porque no están por conseguir personal. Y porque no están en mejorar la atención pública sanitaria. Entonces, tenemos un problema, porque el hospital se va a terminar, va a quedar como una victoria, todo el mundo va a decir, pues tenemos un hospital nuevo, pero el hospital nuevo, igual que le pasa al centro de salud de San Pedro, el centro de salud de San Pedro ha costado la misma vida, también con estas triquiñuelas de lo mismo, que si no sé cuántas, que si se ha aumentado el presupuesto en no sé qué, y esto no estaba previsto y no vamos a pagar y no sé cuántas, y al final el personal que atiende al nuevo centro de salud de San Pedro sigue siendo el mismo que había, no hay más. Es más grande el edificio, está en mejores condiciones, evidentemente, pero al final estamos en las mismas. Entonces, claro, si no va a mejorar la atención, este esfuerzo de 86 millones de pesetas, perdón, de 86 millones de euros, pues al final los alemanes o los italianos o los franceses dicen, hay que ver que le damos el dinero a los españoles y realmente no se ve, lo tienen todo súper nuevo y nosotros tenemos súper viejo. ¿Quieres que hablemos del personal? Lo ha puesto votando, es que el personal, lo del personal tocamos el tema, tocamos el tema de personal. Sí. Tocamos el tema de personal, ¿vale? Estos días están encendidos, por ejemplo, en el ámbito político, en Izquierda Unida, en el Partido Socialista, con el tema de personal, en buena medida también muy influenciados por lo que llevan denunciando desde hace mucho tiempo distintos sindicatos del ámbito sanitario en la provincia de Málaga, y quizás lo más sonado y reciente pues podría ser el sindicato CESIF, que ha denunciado serias irregularidades en lo relativo a cubrir las plazas que quedan vacantes, las bajas médicas, etcétera, etcétera, o simplemente incorporar una mayor cantidad de personal o más personal a la plantilla, en general en la sanidad malagueña, pero particularmente centrándose en el Hospital Costa del Sol. Y lo cierto es que
escuchamos continuamente, pues yo diría que no hay una semana que no escuchemos y leamos informaciones a este respecto que llegan desde distintas fuentes. Por escoger que no solamente sea leído, como hemos visto, artículos de prensa y eso, vamos a escuchar, por ejemplo, la voz en el ámbito político, precisamente, que critica este asunto. O cómo se ha tenido que cerrar los quirófanos en el hospital de Estepona, o el anuncio del no abono a los facultativos por las horas de jornada continuada. Son cuestiones que están afectando de lleno a este hospital y que están produciendo un deterioro en la sanidad en todo el municipio de Marbella, pero también en toda la Costa del Sol. Lo que estabais comentando, la situación de deterioro que vive ahora mismo el servicio sanitario, por motivo principalmente de personal, y bueno, lo aderezamos con alguna información más. Al hilo un poco de lo que decía Paco, es que ahora mismo se abrió el hospital de Estepona. ¿De dónde se sacó a los sanitarios? Del Hospital Costa del Sol. Se le quitaron al Hospital Costa del Sol, donde además ya hay falta de personal, pues ahora hay más, el doble o el triple de falta de personal, y se llevaron al de Estepona. Entonces yo me pregunto, cuando se termine la ampliación del Hospital Costa del Sol, si ya en la parte antigua no tenemos sanitarios suficientes, ¿cómo vamos a tener para la nueva? ¿Qué va a pasar? ¿Que vamos a tener un edificio precioso vacío? ¿Lo va a privatizar? ¿O infrautilizado porque no tenemos personal? Esa es la auténtica barbaridad a la que nos enfrentamos cuando se terminen las obras. Es que cuando se terminen las obras diremos, ¡ay, qué bien, ya están acabadas! No, es que ahora viene lo difícil. Yo a mí me sorprende que no entendáis por qué no se contrata personal. Porque es evidente. Es evidente. No, si lo entendemos. Ya lo sé que lo entendéis. Era ironía. Sí, ya lo sé que lo entendéis, pero como no lo veis expresado. Hemos dicho es que la me tengo que ir ya. Por favor, me van a expulsar de la tele ya. No lo sé, hasta de la pregunto, tele. está bien, vale. No, yo en cualquier caso, yo nunca voy a un sitio donde no me echen. Al final. Me va a hacer el respeto. Si no te he hecho por lo menos algún día, me va a hacer el respeto. Ahora en serio. A la vez que recortan en personal, aumentan en contrataciones externas, es decir, en privatizaciones. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de pasar trabajo al sector privado. ¿Por qué? Porque el Partido Popular, que gobierna la Junta de Andalucía, cree más en el sector privado que en el sector público. Creen que es más competitivo, creen que es más eficaz, creen que es más justo. Hay gente que entendemos que la sanidad debería dejarse al margen, porque no podemos decir es el mercado, amigos, como dicen en Estados Unidos. En España estamos muy orgullosos y es algo que nos da mucho peso. Yo estoy orgulloso de ser español porque, entre otras cosas, tenemos una paella estupenda y una sanidad increíble. Y vamos a los hospitales, y yo tengo que decir que últimamente voy al Costa del Sol y me atienden genial. Cuando he tenido que ir por mi hijo y tal, la verdad es que... ¿Por qué? Porque hay grandísimos profesionales con vocación de ayudar y de curar, pero lo que quiere la Junta de Andalucía es no contratar médicos, pagar a la privada, derivar trabajo a la privada, y después la privada contrata a los médicos por la tarde que van y tratan al paciente, de tal forma que el contribuyente paga al médico en la pública y en la privada. Es decir, lo estamos pagando dos veces. ¿Por qué? Porque ideológicamente se le quiere dar al sector privado. ¿Por qué? Porque quieren que la sanidad sea un negocio. ¿Por qué? Porque el negocio de la construcción no puede seguir para siempre. Y esto mismo lo han dicho grandes empresarios cuando empezó la gran crisis de 2009. Dice, bueno, pues ahora vamos a saltar a los servicios públicos, porque como el ciclo de la construcción, hay un ciclo, ¿no? Entonces, pues no pueden estar siempre ganando con la construcción, pues ahora pasamos a los servicios públicos. Y Florentino Pérez pues gana mucho dinero en el ciclo alto con la construcción y en el ciclo bajo con los servicios públicos que presta, precarizándolos. Y sinceramente es algo a lo que nos tenemos que negar, porque la sanidad y la educación son dos cosas a las que tenemos derecho. Y estamos muy orgullosos porque eso nos hace españoles educados y que vivamos bastante tiempo. Y nos hace iguales. Hay gente que le fastidia que yo sea educado y que yo viva mucho tiempo. Pero nos hace iguales. La educación y la sanidad pública nos hacen iguales. Y estos días que tanto se habla de la igualdad entre los españoles, con el tema de Cataluña y no sé qué, la igualdad hay que empezarla por la sanidad y por la educación pública, que hace que todos podamos ir a un hospital, seamos ricos o seamos pobres, o a un colegio público. Entonces esa es la auténtica igualdad, no el rollo este que nos están vendiendo todos estos días de no sé qué, la igualdad de todos los españoles, que lo vende el PP, mientras luego hacen todas las cosas que ha explicado perfectamente José, de privatizar o de que te hagas un seguro privado.
que luego está en los seguros privados, en Marbella al menos y en Estepona, están colapsados. Están colapsados porque, claro, Sí, el servicio que dan también. que dan un servicio en algunas ocasiones, y eso lo puedo decir yo, no digo el nombre, pero lo puedo decir yo porque he ido con un familiar mío y estaban, y de la privada nos tuvimos que ir a la pública, corriendo, huyendo, porque tardaban 5 horas en darte en una prueba en una situación muy delicada. O sea, imagínate, y a esto lo sumamos, bueno, del cáncer de mama, que luego nos ponemos todo el lazo, que yo cuando vi a mi Juanma Moreno con el lacito, que llevan un retraso de más de 5 años, incluso mujeres que están ya en tratamiento, tienen retraso que esto es jugarte la vida. Las mujeres estamos en manos de este tío que pasa de nosotras, que nos deja morir, se puede decir así. Se puede decir así. Juanma Moreno, aquí en Marbella hay un retraso de 5 años en la lista de espera para la detección de cáncer precoz, detección precoz de cáncer de mama. 5 años. Y una vez que has entrado en el sistema, entrando 5 años tarde, la segunda revisión, ya venga usted, pásese usted otro día, pase por la tarde, mira, ve. Y si fuera una prueba cara... ¿Quieres que cuente un cuento de abuelo Cebolleta? Venga. Ya está en el sistema, hablando del cáncer de mama, ya está en el sistema. ¿Y te pones ahí esperando? No, ya ha entrado en el sistema, te han atendido, te han operado, te han puesto la quimio, la radio, lo que toque. Tienes tus tratamientos, ha pasado un año y al año sigues en el sistema, porque las personas que eso yo supongo que la mayoría de la gente lo sabe, las personas que pasan cáncer en general, las que pasan cáncer de mama en particular, que es de lo que estoy hablando, tienen que seguir se le hace un seguimiento periódico para comprobar, porque por estadística se sabe que hay un porcentaje, que yo como no lo sé no lo voy a decir, pero que hay un porcentaje de pacientes de cáncer que pasados 10, 11, 12 o 15 años vuelven a recaer, y cuando recaen normalmente suele aparecer la nueva fórmula o la nueva versión del cáncer, es en metástasis. Entonces, bueno, pues existe un proceso de control, normalmente cada año. Bueno, pues yo puedo decir, porque lo sé a ciencia cierta, porque me ha pasado a mí, que tú has salido de todo el proceso. El primer año te hacen el seguimiento, el segundo año te hacen el seguimiento. Entramos en pandemia, el tercer año... Más lazo. Te hacen el seguimiento. El cuarto pasa un año y no te han llamado, y entonces va al hospital, llama a cita previa y tal. Te dan cita en el hospital de Estepona. Te dicen, vaya, si quiere usted, se le hace en el hospital de Estepona, no hay ningún problema, nosotros vamos al hospital de Estepona. En el hospital de Estepona hacen el seguimiento, queda en el historial, al año siguiente no te llaman. Y vuelta otra vez al proceso. Y con 6 meses de retraso, mi mujer consiguió que el hospital aceptara que había pasado la prueba sin haber renunciado a la cita. Por haber ido al de Estepona ya había renunciado a la cita, que era una aberración. ¿Cómo consiguió que la reingresaran en el sistema? Pidiendo el libro de reclamaciones. Totalmente. Porque si no, pasan olímpicamente, es que les da exactamente igual, es un proceso de deterioro. Tú eres mujer, yo soy marido de una mujer que ha pasado el cáncer de mama. Evidentemente es un proceso vital importante, y cuando ves que hay gente que no entiende y que le da exactamente igual, da exactamente igual que pase, que sufra, que no sufra, pues se te ponen los pelos de punta. Y yo, cuando hoy han salido varias noticias
en la radio, porque últimamente no veo la televisión, y eso que estoy aquí. Y todas las noticias son, habéis hablado de los sindicatos, comisiones, UGT, CESIF, el sindicato de médicos de familia, el sindicato de médicos de Andalucía, no el de médicos de familia, sino el general, y todos van por la misma vía. No hay personal, no se tiene intención de contratar más personal. Y la respuesta de Juanma Moreno Bonilla es: nos estamos gastando más dinero que nunca. Y entonces miro a Cosín, porque estamos gastando más dinero que nunca sin contratar, porque no contratamos médicos, lo que contratamos son empresas sanitarias. Hay que dejarlo aquí, ¿eh? Sí. No, pero es que Pero es te lo agradezco, dramático. Paco. Lo que ha contado Paco es dramático y yo está he contado pasando. este caso, he puesto Porque lo has vivido. un caso que es personal y que lo he vivido yo, para que la gente entienda que cuando a veces hablamos No es por capricho. de cosas en términos generales, pues no es porque a nosotros se nos ocurra criticar por criticar, sino porque se vive. Entonces, cuando tú conoces a gente, que yo conozco a personas que tienen enfermedades crónicas y que algunas de ellas se podrían haber curado simplemente con una pequeña intervención y llevan 1 año y medio sin que los llamen, pues, en fin, incluso teniendo familiares en el propio sistema, no consiguen que los llamen, pues alucina. Pues yo te Hay correlación matemática entre el gasto sanitario y la esperanza de vida. Y en este caso, Hombre, está es claro. una correlación de causalidad. Que Eso está la correlación no siempre implica causalidad, pero en este caso sí. Cuanto más se gasta una administración, un gobierno en la salud de sus ciudadanos, Bueno, más tiempo vivimos. Es que es una obviedad. Una tontería. Últimamente tenemos aquí Hospital Costa del Sol universitario. Ahora le ha dado por llamarlo Sí, universitario, eso como la porque noria. seguramente tendremos a un montón de chavales de residentes que antes no, y ahora supongo que sí. Estupendo. Eso es Que estupendo. Sí, si lo digo por estupendo. Mi padre diría que la escuela de enfermería tiene menos papeles que una liebre de campo. O sea que esto es como la noria. Se refiere a la escuela de enfermería que quieren poner en el edificio de Roca, que es el nuevo proyecto de la alcaldesa, el edificio que está ahí al lado. Ahora, sorprendido con eso, ha dicho que es muy urgente y es una necesidad poner una escuela de enfermería en Marbella. Es lo más urgente que hay ahora. La nueva idea. Nueva idea. Claro, Sí. pero como El los proyecto pantalanes y todo. Es que el proyecto Sí, idea. pero bueno, ya por ahí ya empieza a confrontar con el gobierno, porque eso está dentro de la línea de carretera. Es un anuncio. Antes hemos hablado de que aquí en la tertulia se habla de cosas que no se habla en otros sitios, y la razón es porque no tenemos notas de prensa encima de la mesa. Bueno, porque no te la has traído, pues si quieres traerte, te puedes traer la que te dé la gana. Te puedes traer la que te dé la gana. Estofado, a ver. Venga, vamos a ir cerrando, ¿vale? Encaramos ya la parte final del programa. ¿Dónde estabais hace 18 años? En Marbella. Allá por Aquí. primavera de 2006. Pues yo andaría con Alejandro Dogan, con Baldomero León, Oh. Con una pancarta. Otra Anita pancarta. Mas, preparando manifestaciones. Sí. Porque ya os sonará, eran los tiempos de la explosión de la Operación Malaya. La Operación Malaya es la conclusión, con la llegada de la policía al ayuntamiento, las detenciones y demás, la conclusión de una investigación que se llevaba desde hacía tiempo y que después también nos tuvo entretenidos mucho tiempo, pues conociendo distintos detalles que iban surgiendo, llegando incluso a sorprendernos. Mira que más o menos nos veíamos venir muchas de las cosas que contaba aquel sumario y que después quedaron reflejadas también en el juicio, pero incluso teniendo una idea general de que todo eso era lo que estaba ocurriendo en el ayuntamiento de Marbella, llegaba a haber aspectos que a quien más y a quien menos nos llegaron a sorprender. Bueno, pues iba a decir en televisión española, no exactamente, en la plataforma RTV Play, es decir, en online, digamos, si que se quiere, o en la plataforma de streaming de televisión española, es decir, también, para quien no me termine de entender, en el móvil, en el ordenador, en la tablet, en algún dispositivo, por internet, si queréis. Y no es de pago. Y no es de pago, no, es gratis. gratis. Lo pagamos Serie, todos, pero es gratis. serie de 4, sí, como el autobús aquí.
gratis y no lo es. 4 capítulos dedicados específicamente y repasando todo aquel proceso. Vamos a ver un pequeño avance. El poder de Juan Antonio Roca Nicolás en Marbella era absoluto. Teníamos un ayuntamiento manejado por una organización criminal. Si hemos intervenido todo el dinero, hemos abrigado todo, solo lo sabe Juan Antonio Roca Nicolás. Hemos visto en principio un pequeño tráiler, un pequeño avance de lo que son esos capítulos. Se puede acceder, está bajo demanda, se puede ver si os apetece. No todo el mundo tiene por qué apetecerle, pero bueno, podéis, si tenéis ganas, pues echarle un vistazo. Y ¿por qué no? Contadme un poco cómo lo vivisteis aquello, que era de vosotros por entonces, un recuerdo que tengáis especial. Venga, os dejo ahí un poquito de freestyle, poneos creativos. José es el que más recuerdos tendrá, José es el que más ha vivido, ¿no? José, no sé dejarlo para el final. No, pues siempre me viene a la memoria este recuerdo, no sé por qué, y es el día de la intervención. Yo vivía en la calle Buitrago, que está en el casco antiguo, justo al lado de la Plaza de los Naranjos, porque yo era un enamorado y sigo siendo del casco antiguo, de hecho por eso acabé en Marbella. Y a las 7 de la mañana escucho el helicóptero. Y yo medio despierto, medio dormido, pensando, el Roca capaz será, porque estaba encima del ayuntamiento del helicóptero, digo, este va a ser capaz de aterrizar en la Plaza de los Naranjos, digo, este tiene, ¿sabes? Si tiene mucha prisa, capaces. Y entonces me llamó una persona que actualmente tiene altas responsabilidades en el ayuntamiento, que por lo tanto no voy a mencionar. José, que están entrando en el ayuntamiento. Y me acuerdo que me levanté corriendo. Yo siempre tengo ese recuerdo, ¿no? Porque y del pensamiento que tenía, que justo en ese momento decía, el Roca tiene los santos bemoles de aterrizar el helicóptero, el famoso helicóptero que iba del helipuerto y tal y que cual. Digo, este va a aterrizar en la Plaza de los Naranjos. Ya no, y era que le quitaban el helicóptero, precisamente, ¿no? Me acuerdo siempre de eso. Decir que ahora se cumplen 18 años del inicio de la apertura de diligencias por parte del juez Torres, que fue en noviembre del 15. La operación Malaya estalló en marzo, ¿no? El 29 de marzo del 2006. Pero las diligencias se abren antes y más o menos es lo que se ha cumplido ahora, esos 18 años, y por eso han hecho la serie, que está muy bien, yo ya la he visto, os la recomiendo a todos y a toda la gente que nos está viendo. Es demoledora, porque y José sabe más de esto, yo creo que es la primera vez que el juez Torres, Miguel Ángel Torres, y los 2 policías que trabajaron con él, Rando y Romarís, que Rando es ahora el comisario jefe de Marbella, pues cuentan. Más o menos, imagino que habrá muchas cosas que no nos hayan podido contar, pero nos cuentan cómo se fraguó todo aquello, y la serie se llama Operación Malaya, Malaya, Operación Secreta, y lo basan todo en esa necesidad de secreto por la infiltración que tenía Jesús Gil y toda su gente, pues en los distintos estamentos de Marbella, empezando por los juzgados o la propia policía, ¿no? Tenían que llevarlo todo en el más absoluto de los secretos. Es muy interesante por eso, porque no es una serie de ficción, es una docuserie, una serie documental con testimonios de los protagonistas, ya digo, de los 2 jueces Torres. También sale Santiago Torres, cuyo testimonio pues te pone el vello de punta, ¿no? Ese hombre, cómo se le nota el sufrimiento que tuvo aquí en Marbella, porque es la persona que metió en la cárcel de forma preventiva, pero que metió en la cárcel a Jesús Gil, ¿no? Y su testimonio también es muy, muy interesante. Yo os la recomiendo, dura 1 hora cada capítulo, hay que echarle 4 horas en total, pero la verdad es que te va enganchando, ¿no? Y termina con el juicio de Malaya y un poco la decepción de la sentencia, luego corregida de alguna manera por el Tribunal Supremo con algunos matices, pero sobre todo también con la decepción. Los propios investigadores dicen que quedaron decepcionados con la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, ¿no? Está muy bien, está muy interesante, y nos viene bien para recordar que en aquella época también sacaban mayoría absoluta a los gobernantes, ¿no? Lo quiero recordar porque es lo que nos dicen los de ahora, que es que le criticas cualquier cosa y te dicen, no, pero es que hemos sacado mayoría absoluta. Bueno, en aquella época también la sacaban, y al final pues todos acabaron donde acabaron, ¿no? Yo me voy a ir más allá del contenido puro y de los acontecimientos, un poco como lo viví con un par de anécdotas, ¿no? Bueno, eso ya no he explicado, ahora cuento yo lo mío también. Ay, perdona. No, sí. Pensaba que ya habías escogido tirar por ahí. Con la serie. Pensaba, como tú no llevas ningún apercibimiento, puedes extenderte todo lo que quieras. No, iba a contar, antes se lo conté a Carmen antes, cuando vi que íbamos a hablar del tema. Hay una foto que continuamente utilizaban cuando había muy pocas imágenes del juez Santiago Torres.
sí había una imagen que continuamente se utilizaba como recurso en periódicos y demás, que es completamente exaltado, el juez Torres con un rostro así completamente exaltado y demás, que no se sabe exactamente por qué es, pero se le ve una cara así como asustado o enfadado o algo por el estilo, y en realidad el motivo era que casi me atropella a mí un coche mientras iba por detrás. Casi me atropella un coche y el pobre hombre estaba cuidado con el coche. Ahí le sacaron la foto, consiguieron sacarle la foto, que el hombre salía de jugar muy rápido, no era fácil sacarle fotos y conseguir imágenes suyas. Ahí consiguieron, y el pobre hombre, justo la única foto que se le ve nítida es porque el hombre tiene que girarse para decirme aquí que cuidado que me atropellaba un coche. Esa una, y otra, lo voy a confesar hoy, 18 años después, llegué a la radio. Trabajaba entonces en Onda Cero y yo tenía unos horarios diferentes, no entraba tan temprano como otros compañeros y compañeras que había entonces, y claro, cuando llego a la redacción aquel día, imaginaba la agitación y el revuelo que había en la radio, y todo el mundo me hablaba como que yo ya sabía exactamente qué es lo que pasaba y todo lo demás, y claro, el orgullo un poco de esta profesión es, pones cara de póker y dices, sí, ahí sé perfectamente cómo sabía, y entonces empecé a escuchar voces, Nacho se va para el ayuntamiento, Nacho se va para el ayuntamiento, y yo, vale, yo me voy para el ayuntamiento, y no sabía por entonces lo que era, y veía gente corriendo por los pasillos, y yo con cara de póker intentando cazar algo, digo, a ver si llego al ordenador y puedo mirar qué ha pasado, escuchando la radio a ver qué ponía, y tardé fueron unos minutitos hasta que más o menos hice la composición de lugar, ya digo, yo entraba un poquito más tarde, la gente ya llevaba un rato ahí trabajando y sí estaban más puestos, pero bueno, son los dos recuerdos más allá de lo que era lógicamente luego eso y los tochos del sumario. Que era una cosa así, había que leérselo, venga ahí a comerse tochos ahí uno detrás de otro. El sumario que lo tuvo que cerrar a toda prisa el juez Miguel Ángel Torres porque se marchaba. Había pedido el traslado antes de saber todo lo que iba a prepararse y ya tenía fecha para traslado y lo tuvo que cerrar. Lo cuentan todo en la serie también, ¿no? Que decía, lo cuenta también en tono parece un tono de broma, un tono jocoso el mismo, todas esas cosas, pero claro, eran gravísimas. Lo que pasa es que yo creo que ellos mismos se sorprendieron de todo lo que iban encontrando, tanto Rando como Romarís y el propio juez Torres se iban flipando, por decir, yo creo que es la palabra, iban flipando con todas las cosas que iban descubriendo y que iban sabiendo, pues a raíz de las escuchas telefónicas y de toda la documentación que iban encontrando, ¿no? Es muy interesante, de verdad. Yo no he visto la serie todavía. Sales tú, perdona, José, sales tú manifestándote contra la corrupción, sale un momentito, un frame manifestándote contra la corrupción, pues no sé si sería el día después de la Operación Malaya o... No, esta manifestación que la preparamos las asociaciones de vecinos, y hubo Alejandro Dogan. Hubo una decisión que os la he contado antes y tal. Entonces, nosotros nos consta que la Operación Malaya se adelantó para que no coincidiera con la manifestación, fue una casualidad, ¿no? Pero la manifestación fue la semana siguiente, pero no como reacción, sino que estaba convocada desde hacía meses, nos había costado muchísimo poner de acuerdo hasta tal punto que las asociaciones gilistas, de la mano de la exesposa de Paco Claro, se fueron y boicotearon la manifestación porque decía que tenía motivos políticos, tan políticos que saltó esto, ¿no? Un clásico. Sí. Así fueron las cosas. Pues, y lo que quería decir es que a mí me consta que los investigadores lo han pasado personalmente mal, porque han sufrido presiones, y no solo el juez y el policía, el inspector jefe, los funcionarios de instrucción 5, que era donde se llevó, mucha gente que ha sido muy presionada, y que ahora lo recordamos con alivio y nos reímos, pero hombre, yo también me acuerdo pues salir de una discoteca porque le pegaron una paliza a un amigo mío porque era amigo tuyo. No, en este caso él era porque él era periodista y publicaba lo que quería. O sea, estoy recordando que ahora nos acordamos de, pues incluso podemos tener una visión bonita de esa época, pero esa época fue una época terrible, donde no existía la libertad de Marbella y donde te arrodillabas ante el poder del Gil o te convertías casi en un prófugo. Muy parecido a lo que pasa ahora. Pues a mí me gustaría, yo entonces trabajaba en una tienda de fotografía que se llamaba Rapifoto, hemos estado allí muchos años, y todas las fotografías de los viajes de Roca, todas las revelábamos allí. O sea, nosotros sabemos dónde ha estado, y ahora me da pena, viendo el otro día del documental, la cantidad de
de dinero que manejaban, y desde una tienda humilde que para vivir 3 familias, lo que tuvimos que liar para que nos pagaran las facturas. O sea, cuando tú estás hablando allí de miles de millones de no sé qué, yo para cobrar 80.000 pesetas, que era una porquería, en comparación a lo que manejaba, tenía que organizarme, decir, inventar que nuestro abogado, que no teníamos, iba a ponerse en contacto con el ayuntamiento para que nos pagaran todas las fotos que salen con los muflones y todo eso, lo hicimos allí. Y luego me dio mucha pena ver a los jueces, porque en este país combatir el mal le pasa al bien, le pasa factura. Y ahí tenemos, porque cuando los jueces empiezan a contar cómo hasta su familia padecían acoso y seguimiento por culpa de esta, cuando empezaron las investigaciones, las madres de los policías, y cómo está, y no sé qué, porque pasaban día y día sin saber de su hijo. También me acordaba un poco del juez Garzón, cuando empezó a investigar al PP, las corrupciones del PP que le costó la carrera, un hombre que tiene las puertas abiertas en todo el mundo por lo que vale, y en España, cuando empezó a investigar la corrupción del Partido Popular, lo expulsaron de la carrera judicial. Por lo tanto, tenemos que valorar con quién andamos. Hay una frase que se dice en el documental, que es que Marbella es un sitio en el que la gente se manifiesta contra los jueces en vez de contra los criminales. Absolutamente. Esa frase a mí me parece demoledora, no recuerdo quién la dice, creo que es un periodista de Diario Sur, me parece. Que hubo una manifestación, y es que, además muy importante. Esas imágenes salen ahí, esas imágenes son demoledoras y bochornosas. A mí me parecen bochornosas. Yo en aquel momento, cuando estaba en la Operación Malaya, llevaba 10 meses o así en Marbella, y yo había llegado aquí, entonces ya yo pregunté, digo esto, y a mí todo el mundo me decía, no, aquí el que manda es Roca. Roca, vale. Yo no tenía ni idea de quién era Roca en aquel momento, ¿no? Y aquello que a mí me decía todo el mundo cuando yo llevaba 10 meses en Marbella, pues es lo que tardaron años y años y años los jueces y los investigadores en determinar en la Operación Malaya, que al final es lo que se determina, es que el que mandaba en aquel momento, ya no estaba Gil, ni Julián Muñoz, que lo habían echado, ¿no? El que mandaba en aquel momento era Roca, pero es que eso te lo decía todo el mundo por la calle cuando venías aquí. O sea, tanto costaba abrir esas investigaciones, aunque al final se abrieron ahí en 2005, ¿no? De todas maneras, yo voy a decir una cosa. Fue un momento muy triste, pero más triste es yo que viajo fuera y que cuando dice, pues yo vivo en Marbella y tal, de lo primero que se acuerda a la gente es que es de Gil. De las bolsas de basura, Paco. A mí lo de las bolsas de basura me tienen hasta aquí. Cada vez que voy a algún sitio, la bolsa de basura. ¿Traes dinero en bolsa de basura? ¿Tú sabes cuántas veces me han preguntado que si llevo dinero en bolsa de basura? No, lo llevo en la tarjeta. Eso es tremendo, es demoledor. Claro. Entonces, luego sale Ana Rosa Quintana diciendo por los programas de por la tarde que cuando vamos los de Marbella a cualquier sitio siempre somos sospechosos de venir de líos de narcotráfico y de... Y no nos damos cuenta del daño que hace el turismo nacional, porque en el extranjero esto no se sabe. O sea, esto tú se lo cuentas a cualquier turista, o turistas que llevan viniendo aquí 40 años y no lo saben, Entonces, afortunadamente, yo de verdad... con lo morbosa que es la gente, yo ahí no voy a estar tan de acuerdo contigo. Saben que hay mafia, o sea, ellos saben que hay mafia, Hombre, pero lo que no sabían es que la mafia estaba en el gobierno municipal. O sea, los ingleses saben que en la Costa del Sol hay mucha mafia porque todos los prófugos de la justicia británica están en la Costa del Sol. O sea, eso lo saben. Pero desconocían la corrupción municipal. Yo cuando lo comento se sorprenden bastante, y la suerte que tenemos es que el daño a la marca Marbella se produce en España, pero no en el extranjero. Es decir, el extranjero hace daño a la marca Marbella en las organizaciones de crimen internacionales, pero no se ha escuchado tanto la corrupción porque no ha sido tan llamativa. Mira, Marbella está cogiendo una deriva que, acuérdate cuando estaba en los peores momentos de Torremolinos, pues ahí va a llegar Marbella. Va a llegar a ser la basura de la Costa del Sol. Porque es que este verano, Puerto Banús, los índices de criminalidad, es que todo, la droga, los asesinatos, los tiros, que todos los días... Es que ¿en qué pueblo, en qué ciudad pasa eso? ¿O es que tenemos ya también asumido, de la misma manera que tenemos asumida la corrupción, tenemos asumida que tenemos que vivir con las mafias? Y que te pueden pegar un tiro en cualquier momento. Me da pena que tengamos que quedarnos con eso, Carmen. Pero pues eso, perdona, Marbella, ciudad de vacaciones. Es la ciudad que tenemos. Yo creo que a pesar de la corrupción que hay en la política, la Costa del Sol va bien porque siguen viniendo
gente que nos quiere, que nos ama a pesar de la corrupción. Es decir, que yo creo que económicamente aquí va bien a pesar de los políticos. Me voy a dar el gusto de terminar. Hubiéramos tenido un problema muy gordo si cuando murió el muchacho aquel peluquero y un crío en una peluquería en Andalucía Plaza. Ahí es donde empezó, 2002. Si llegamos ahí por esa deriva y mueren más personas inocentes en ese tipo de sucesos y demás, entonces sí que hubiéramos tenido un jaleo gordo. Pero como afortunadamente no ha sido así, creo que todo lo demás puede sobrevivir Marbella, eso divinamente, y hasta ser un atractivo con lo morbosa y lo puñetera que el la tour gente. de la mafia, ¿no? Una cosilla simplemente, quiero decirlo por honradez, ¿no? Porque creo que en ese reportaje de RTVE falta el testimonio de un periodista que fue clave en aquella época en la lucha contra el FIL, que es José Carlos Villanueva. A mí me falta el testimonio de José Carlos Villanueva en ese reportaje, quiero decirlo, con honradez, con honestidad, es lo que realmente pienso y así lo digo. Y me falta, no sé si han contactado con él y a lo mejor no ha querido, no lo sé, pero me falta. Me sobra algún periodista y me falta él, esa es mi opinión. Bueno. Yo no lo he visto, pero me sorprende muchísimo que no esté José Carlos Villanueva, por eso. Porque es el único periodista que se atrevió a denunciar y que sufrió en su carne, ¿sabes?, la persecución, y que después lleguen aprovechados y que cuenten lo que contó José Carlos, pues cuando lo veas lo entenderás. Venga. Cuando lo veas lo entenderás. Acabamos. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Gracias a ti. Y sobre todo muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros y a vosotras por estar ahí al otro lado una vez más. Volveremos la semana que viene con más temas que intentaremos una vez más que sean pegados a lo cotidiano, a lo que nos afecta, a lo que nos importa, aquí muy cerquita de nosotros, en nuestro entorno más próximo. Hasta la próxima.